Bueno, acá estamos con Alejandro Garat, una celebridad bahiense del running, y quería que nos cuentes cómo te iniciaste en este mundo. Bueno, el motivo principal fue bajar de peso. Y eso con el tiempo empezó a hacer que yo me sienta mejor y me empiece a atrever en pocos meses, cosa que hoy no se hace, a crecer en la distancia recorrida. Y bueno, como en aquel momento había un gran corredor en Bahía Blanca, que era Víctor Susca y Enrique Torres, otros que fueron, digamos, mis maestros, eran fondistas, si bien eran un año más grandes que yo, pero tenían mucha experiencia porque corrían desde la adolescencia, yo tenía 24 en ese momento, ellos ya se llevaban 10 encima corriendo. Eh, por supuesto que las carreras en aquel momento no son como el running de ahora. Ujú. Las carreras en aquel momento eran con mucha suerte de 40 personas. Íbamos a correr por la zona, a toda carrera que por ahí había. El acuerdo era, ellos me entrenaban y yo ponía el auto. Y así, bueno, lo que sí crecí con ellos fue en algo que por lo visto yo tenía, que era la disciplina, la constancia. Como en todos los órdenes de la vida, el éxito en muchos casos está dado por eso. Y ¿Y cómo terminaste en el primer maratón de Adidas Argentina? impulsado por ellos, se venía esa primer prueba, digamos, que era una, una prueba final en Buenos Aires después de unas carreras que hacían en diferentes lugares del país, Adidas, y los mejores clasificados iban. Y yo me tiré el lance de ir, porque yo no estaba clasificado, fui a Buenos Aires y como había un lugarcito pude entrar. Imagínate que éramos Claro, 18 personas. hoy en día son un Hoy, montón. de 41 años después, son 12.000 por Claro, y ahí. vienen de todo el mundo. Cambió totalmente. Bueno, y esa fue mi primera experiencia. Y después, bueno, seguí pasando el tiempo, no mucho, el año siguiente, el 85, el año 86, y yo quería seguir mejorando tiempo y bueno, realmente el hecho de ser constante, de mejorar el plan de entrenamiento para lo que era ese momento, Sí. hubo algo que yo siempre tuve a favor, que es la alimentación. Yo ya de primer momento yo venía haciendo una alimentación muy ordenada para lo que había en aquellos tiempos y eso me ayudaba. El gimnasio, que descubrí que era realmente al año y pico, dos, que era la base para tener una buena preparación, hacía que yo pudiese estirar mucho más mi performance. La juventud es importante, ¿no? Porque ayuda, diferente tener 24 años que tener 40, ¿no es cierto? Pero hay que ayudarla con eso del fortalecimiento y me vino bárbaro. Ajá. ¿Y qué vino después del maratón ¿Qué pasó Adidas? después con Víctor Zuja, con mi maestro? Como habíamos escuchado del triatlón, lo habíamos visto en un programa que había de televisión, El Deporte del Hombre, habíamos estado en Mar del Plata y un atleta, Malgor, nos había comentado que se había hecho uno, hay un triatlón. Sí. Decidimos hacer los pocos meses que se corrió la Maratón Adidas, en enero del 85, el primer triatlón de Montehermoso. Entonces, ¿quiénes fueron? Deportistas del tenis, de la natación, del pentatlón naval, qué sé yo, profesor de educación física, deportistas de todos los deportes que le gustaban. Entonces fue un rejuntado, y ya verás la foto, Sí. largando en esa locura que estaba bueno porque Monte tenía en enero toda una temporada full y la gente no entendía nada. ¿Qué pasaba? Que estos tipos nadaban, después iban a andar en bicicleta, después corrían. Claro. Y para hacerlo más atractivo lo hicimos en la arena para que la gente lo viera. Lo que no calculamos que la marea iba a estar alta. Entonces corrimos por la arena pesada. Fue la muerte, pero fue muy divertido. Y a partir de ahí empezamos Sí. ya yo por mi lado, con otro amigo, a que acá en Bahía Blanca había digamos, ganas de esto del triatlón, aprovechando el mar y aprovechando que era algo nuevo, algo que la gente se prendía, que realmente se podía fundar algo diferente. Claro, y de ahí viene el primer Ironman de Bahía Blanca que No, ustedes primero viene hacen. la Asociación Bahiense de Triatlón. Ajá. Primero hacemos eso. Primero Vamos hacen corriendo en eso. diferentes lugares por el país Sí. y bueno, yo personalmente me voy afianzando, pero resulta que por cuestiones económicas, yo a principios del 91 no podía viajar a ningún lado Ujú. y en vez de entrar en crisis, lo que hice fue soñar en privado, no se lo dije a nadie,
con esto del Ironman, de hacer en algún lugar los 3.800 metros de natación, los 180 de ciclismo y los 42 kilómetros de maratón. Entonces, cuando estaba ya llegando la hora de pensarlo, después de mitad de año, lo hablé con mi amigo de toda la vida, que estábamos juntos en esto, y me dio la idea de hacerlo en Puan, porque se podía nadar en Puan, que era donde hacíamos triatlones, una laguna muy cómoda, muy tranquila, sin tener que depender de marea ni nada. Sí, La distancia, si le buscábamos la vuelta, nos daba para venir en bicicleta desde allá, 180 kilómetros, y después los 42 los hacíamos aquí dentro. perfecto, Entonces, bueno, eso no se podía hacer solo. claro. Y vos me dirás cómo se preparó. Yo lo preparé en silencio, pero como tenía un amigo en la nueva provincia que nos hacía notas, un día lo largué cerca del principio de diciembre Sí. y bueno, realmente hizo bastante ruido la idea porque generó cierta expectativa dentro del ámbito nuestro, no es que Bahía Blanca se paralizó por eso, ¿Y se no, no. sumaron muchas Se personas? sumaron a ayudarme, porque ¿qué pasaba? Yo lo iba a hacer solo para ver si podíamos aprontar en esto, y entonces todos los amigos que me acompañaron fueron entusiastas como yo, que tenía una función en cada lugar. Me acompañaron en bicicleta, Sí, perdón, me acompañaron nadando, después me acompañaron en bicicleta. Hubo gente que se fue exclusivamente a Puan desde Bahía para acompañarme en bicicleta, ciclistas que no eran del triatlón. claro, se generó toda una movida. Exacto, y después, bueno, yo ya en esa época ya entrenaba a algunas personas, chicos muy jóvenes, adolescentes, Sí, y amigos también que corrían conmigo o entrenaban conmigo, corrieron en la parte de los 42 kilómetros, y llegábamos antes de la carrera de Reyes, para tener algo de público, porque en enero, como yo te decía hoy, Bahía Blanca está totalmente desierto, no hay nadie. Así que bueno, eso fue una patriada tremenda que después lo que generó que atletas como Pablo Escalas, atletas como Elvio Casali, fueran a el Ironman madre de esto que es Hawái, ¿no? perfecto. Muchísimas gracias. No, un placer.